Buenos días a todos. Por favor, acompáñenme a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, nueva versión internacional. Dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. El nombre del tema es, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Y al escuchar la frase te salvarás a ti mismo, pues es muy contradictoria a la propia enseñanza de Pablo, que habla que la salvación es de Dios, no de nosotros. Pero aquí habla de salvarse a uno mismo y no nada más a mí mismo, sino como si yo tuviese la capacidad de salvar a aquellos que me escuchan. Entonces, pareciera que este pasaje pone la responsabilidad de la salvación no en el individuo, sino en su maestro, ¿verdad? Porque si Timoteo había ido a la iglesia en Éfeso para poner en orden las cosas que estaban incorrectas en cuanto a falsa enseñanza, la forma o las prácticas que hacían al reunirse, el establecimiento de líderes de acuerdo a lo que la Biblia enseña, pareciera entonces que las personas dependen de que su maestro los lleve a la salvación. Pero esto sería contradictorio a todo lo que ya hemos leído. Entonces, vamos a leer el contexto del capítulo 4 y dejaremos para el último este mismo pasaje para tratar de entender a qué hace referencia. Pero quisiera que nos enfocáramos en que es una advertencia a Timoteo, ¿verdad? Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Leamos la Reina Valera 60, este mismo pasaje, por favor. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y aquí el cambio principal es que omite la palabra conducta, ¿verdad? Habla de ti mismo. Y en el original, estas dos cosas que tienen que ver con la advertencia, la conducta o tú mismo y la doctrina, en el original la palabra conducta es seauto, que se traduce como tú mismo, y la palabra enseñanza o doctrina, según la Reina Valera 60, es didascalia, enseñanza o instrucción. Pero si consultas el diccionario Helps, dice, es una enseñanza aplicada, estilo de vida que resulta como consecuencia de la enseñanza. Entonces, cuando habla de ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, no está diciendo nada más en cuanto a las cosas que enseñas, que si bien es muy importante las cosas que enseñas, aquí hace referencia didascalia al estilo de vida que resulta de las cosas que enseñas. Las cosas que las personas tendrían que hacer para ser congruentes con el mensaje que les das. ¿Me explico? La consecuencia en la vida de las personas al tratar de aplicar lo que les estás enseñando. Y dice Pablo que estas dos cosas, yo mismo, y la nueva versión internacional traduce como tu conducta, que puede ser entendible, ¿verdad? Si yo tengo cuidado de mí mismo, y al momento que analizamos el contexto vamos a entender por qué la NBI lo traduce como conducta, pero si tenemos cuidado de nosotros mismos y en la forma en la que las personas aplicarían lo que les enseñamos, no de una forma desligada, es decir, no se trata de decir yo te enseñé esto y tú estás haciendo otra cosa, así que me voy a enfocar en que hagas lo que yo te enseñé, no, sino en la consecuencia que resulta de lo que yo enseñé. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo te enseñara que hoy puedes pactar con Dios y tienes que traer una cantidad de dinero que te duela, una cantidad de dinero fuerte y que aún si no la tienes la prometas para que recibas bendición, ¿en qué se traduce esa enseñanza? Podrá gente que diga, pues sí, yo aquí traigo dinero, ¿verdad? Y ahí va, porque quiero ser bendecido. Habrá personas que no tienen dinero ahorita y van a decir, me perdí la bendición porque no traigo dinero. Pero puedo prometerlo y van y se endrogan, ¿verdad? La práctica que conlleva esta enseñanza, ¿cuál es? ¿Cómo es la percepción de las personas? ¿En qué tipo de cosas van a caer y de qué forma va a ser su comportamiento al tratar de aplicar la enseñanza que te doy? Yo te estaría diciendo claramente que no importa tu vida, no importa que las cosas las hagas bien o mal, lo importante es que tengas dinero o comprometas dinero para que Dios te pueda bendecir. De manera que los que tengan dinero serán más bendecidos por Dios y el que no tiene no. Y si te fijas en nuestra cultura cristiana, así se interpreta, ¿no? Quien tiene dinero está bendecido por Dios. Quien no lo tiene no está bendecido o está en pecado.
Entonces fíjate cómo la manera en que se interpreta, no una escritura, sino la manera en que se interpreta la enseñanza de un individuo trae repercusiones en el comportamiento de las personas al tratar de aplicarlas. Y no siempre es consciente el hecho de que se esfuercen por aplicarlo. Muchas veces es inconsciente. Muchos no analizan esta idea de que si yo traigo dinero Dios me va a bendecir. Simplemente la recibo o no, la capto o hago mi lucha por ser bendecido. Pero en la práctica eso te lleva a un entendimiento completamente desviado de la doctrina. Sobre todo cuando Jesús dijo que hay de ustedes los ricos porque es más difícil que entre, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Entonces ya se vuelve confuso. Bueno, si yo estoy bendecido económicamente y tengo para pactar y darle a Dios, la consecuencia es que voy a ser más bendecido. Y si yo tengo para dar y Dios me va a dar más, voy a ser rico. Y Jesús dijo, ay de los ricos. Entonces suena confuso, ¿no? ¿Es malo ser rico o es bueno? Si yo tengo dinero para dar y ser bendecido, pues sería muy bueno ser rico. Pero desde muchos otros pasajes de la Escritura, es algo que te trae muchísimos problemas. Y según Jesús, no puedes servir a dos dioses, al de las riquezas o al Dios de la Escritura, al verdadero, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo esto, tengamos en cuenta que Pablo encomendó a Timoteo como pastor de la iglesia en Éfeso para hacer correcciones y le hace una advertencia seria. Si no tienes cuidado de ti y de lo que enseñas, enfocándose en cómo la gente va a comportarse a partir de lo que enseñas, no solamente estás en riesgo tú de no salvarte, sino que todos los que te oigan. Así que una falsa enseñanza no nada más afecta al falso maestro, sino a todos los que lo siguen. Pero me llama la atención cómo es que Pablo ya nos había dicho que Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Y luego le dice, aguas, ten cuidado con esta, porque si no, no te salvas tú ni los demás. Ya que ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina, así te salvarás tú y a los que te oyeren. Si no tengo cuidado, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo Pablo diga que este es un verdadero hijo en la fe y al mismo tiempo le hace una advertencia? Aguas, ¿eh? ¿Estaba seguro Pablo o no? Entonces, cualquier persona que quiera relacionarse en una responsabilidad de pastoreo, a la luz de esta advertencia queda claro que es algo muy grave si no hacemos lo que Pablo instruye. Es muy riesgoso querer pastorear y no tener cuidado de nosotros mismos y de lo que enseñamos. ¿Ok? Entonces es una gran responsabilidad. Y más adelante veremos un pasaje que dice, no procuren hacerse maestros muchos de ustedes porque trae más condenación. Así que Pablo está dejando en claro que lo que Timoteo haga con aquellos que lo oyen va a repercutir en él y en los que lo oyen, para bien o para mal, ¿verdad? Primera de Timoteo 1 del 1 al 2, nomás para recordar las palabras de Pablo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Y notemos que le llama verdadero hijo en la fe. Sin embargo, le hace la advertencia. Podríamos traducirlo así: si no haces esto, cuidarte a ti mismo y tu doctrina, no entrarás por la puerta estrecha. Vamos a Marcos 7, 13 y 14. Me equivoqué de pasaje. Debió haber sido un error de dedo. Pero Jesús les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. El camino a la puerta amplia, van muchos por ahí y es cómodo y fácil. Pero es difícil entrar por la puerta estrecha. Jesús al mismo tiempo dijo que las ovejas de su Padre están seguras en sus manos y nadie las puede arrebatar, y que la voluntad del Padre es que ninguno se pierda de los que le dio, sino que todos sean resucitados. Entonces vemos que también Jesús habla de las dos cosas, ¿verdad? Así como Pablo. Pablo tiene certeza en la fe de Timoteo y al mismo tiempo lo advierte. Jesús dijo claramente que sus ovejas están seguras en sus manos y sin embargo dice, aguas, no te vayas por la puerta amplia.
Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Entonces, yo creo que esto demuestra que la idea de que la certeza en la salvación te lleva a ser negligente es incorrecto. El hecho de que tengas certeza en tu salvación, que sepas que eres un hijo de Dios, en ningún momento debe llevarte a ser negligente y decir, yo puedo pecar que al cabo que soy salvo. Y la Escritura es clara en este aspecto. Timoteo, eres un verdadero hijo en la fe, pero te advierto que si no te cuidas a ti y tu doctrina, no te salvas ni los que te oigan. Esto pone una responsabilidad individual de ser santificados a pesar de la certeza en la salvación que tengas. ¿Me explico? El hecho de que yo tenga certeza en mi salvación no me hace un negligente. Y la Escritura es clara. Tengo que esforzarme. La salvación es algo que Dios hace, de acuerdo a su soberana voluntad. Tendrá misericordia de quien quiera tenerla y será clemente de quien quiera hacerlo. Pero la santidad es sinergismo con Dios. Dios hace una parte, yo hago la otra, y lo hemos estudiado mucho. Pero el enfoque que quiero ver, que como quiera al final vamos a analizarlo un poco más este pasaje inicial, el enfoque que quiero que veamos es que esta advertencia tiene que ver con todo el contexto del capítulo 4, y la advertencia que Pablo le hace a Timoteo es al final de una serie de enseñanzas e instrucciones en cuanto a los falsos maestros. Entonces, vamos a 1 Timoteo 1, 3 al 7, porque Pablo va a retomar este mismo tema. Vimos que, leámoslo primero. Dice, a partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Estas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Y esto lo estudiamos la primera vez que empezamos a analizar la carta. Para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe, es necesario silenciar a los falsos maestros. Luego Pablo habló sobre el establecimiento de obispos y luego sobre los diáconos, y los diáconos los analizamos el miércoles. Ahora, en el capítulo 4, Pablo retorna al tema principal en cuanto a los falsos maestros. Leamos versículo 1 y 2 del capítulo 4. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Leamos la Reina Valera 60 de este pasaje. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí hacemos una pausa. Y aquí nombra la palabra apostatarán, y yo sé que esa es una palabra muy común en el cristianismo, se habla de los apóstatas. Todos han escuchado que se hablan de los apóstatas, ¿verdad? ¿Alguien nunca había escuchado la palabra apóstata? Levante la mano. Ok. Acá en el underground cristiano, acá en la mera mata de, que los apóstatas y esto, se habla en la cultura de aquellos que son falsos maestros, ¿verdad? Que tienen una doctrina errónea. Y por ahí salieron muchos justicieros, como en las noticias dicen que ya hay justicieros que están matando ladrones, no sé si han enterado acá en México. Hay muchos cristianos que toman prácticamente el mismo papel de justicieros y están en contra de esos apóstatas. Y tienen páginas en internet, páginas en redes sociales, ministerios encargados de desacreditar a estos falsos maestros apóstatas, ¿verdad? Yo lo he dicho muchas veces, yo estoy en contra de ese tipo de cosas. No porque quiera favorecer o tapar a esos falsos maestros, sino que no encuentro que ese sea el orden bíblico para hacerlo. Entonces, cuando se habla de apostasía, de los que apostatarán, tendríamos que ir al original para entender qué clase de persona es esta. Y la palabra apostatarán se traduce, o es del griego afistemi, que se traduce como alejarse o apartarse de. Entonces, un apóstata es aquel que se apartó de algo, no necesariamente del cristianismo, ¿ok? Si tú le ibas a un partido político, no sé, al PAN, y te cambiaste al PRI, eres un apóstata.
¿verdad? Si le ibas a los Tigres y te cambias a los Rayados, eres no nada más un apóstata, sino un mugroso apóstata. No es cierto, ¿verdad? Yo ni le voy a ningún equipo de fútbol. Entonces, cuando se habla de apostasía, habla de alguien que dejó de creer o de ser o de estar de acuerdo con algo y cambió. Cuando hablamos de la apostasía en el cristianismo, ¿a qué te refiere? A personas que estaban en la fe y ya no. Y esto confunde, porque muchos piensan que eran salvos y ya no. ¿Me explico? Perdieron su salvación. Son apóstatas. Era gente que era cristiana, que realmente era del pueblo de Dios y de repente ya no. Y trae mucha confusión porque se asume que alguien que está en la iglesia es un hijo de Dios, ¿cierto? Prácticamente nadie pone en duda que si alguien viene los domingos y los miércoles y los cursos y ofrenda y participa en todo lo que hacemos, dicen, este sin duda es un creyente. Y cuando ya no está en la iglesia, dicen, pues perdió su salvación. Pero esto no va de acuerdo con lo que la Escritura enseña. Entonces, cuando nos dice que en los últimos tiempos, quisiera también aclarar esto, perdón, cuando habla de los últimos tiempos, hay dos opciones. Está haciendo referencia al momento antes de que Jesús venga, como muchos lo entienden, ¿verdad? El último tiempo son los últimos días. Eso implica que son los pocos meses o años antes de que Jesús venga. El punto es que nadie sabe cuándo va a venir Jesús. ¿Cómo podríamos determinar entonces cuáles son los últimos? ¿Me explico? Si tratamos de ubicar los últimos tiempos en los momentos antes de que Jesús venga, nadie, ningún ser humano, según Jesús, como nadie sabe el día ni la hora, ningún ser humano podría asegurar que son los últimos. ¿Cierto? Entonces, cuando habla aquí de los últimos tiempos, aquí hace referencia, y aquí hay una forma de interpretar con la que yo estoy de acuerdo. No la inventé yo, ¿eh? Estoy de acuerdo con esa forma de interpretar. En muchos pasajes, cuando se habla de los últimos tiempos, tendríamos que ver la profecía de Daniel. En la semana 69 se le quitaba la vida al Mesías, ¿verdad? Y luego quedaba una semana pendiente. A partir de que Jesús murió y resucitó, estamos en el último tiempo, porque es la última semana de Daniel, pero no en relación necesariamente con medir la venida de Cristo. Así que desde que Jesús resucitó, estamos en los últimos tiempos. ¿Me explico? Dicen, hey, estamos en los últimos tiempos. Pues ya tenemos como 2000 años en los últimos tiempos. ¿Me explico? Eso no significa que ya esperamos que mañana venga. Puede venir, pero no sabemos. Entonces, cuando se habla de que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, muchos cuando ven que cristianos salen de las iglesias, dicen, ya no tarda en venir Cristo porque la apostasía es mucha. ¿Los has escuchado? ¿O tú eres uno de esos? Ya no debe tardar en venir Cristo porque hay muchos apóstatas. Bueno, pues desde este tiempo, 61, 63 después de Cristo, ya había apóstatas. ¿Se acuerdan que mencionamos a Himeneo, a Alejandro? Y más adelante vamos a ver a Fileto, Alejandro el Herrero. Eran apóstatas, ¿verdad? Entonces, cuando habla Pablo de los últimos tiempos, no tenemos que imaginarnos que es algo que sucederá. Es algo que ya estaba sucediendo, porque ya eran los últimos tiempos. Y ya había apóstatas. Y le dice Pablo a Timoteo, considerando que es un consejo de un anciano a un pastor. Quisiera que nos enfocáramos en entender esa parte. Aunque aplica para cualquiera de nosotros, en este caso la carta está dirigida a alguien encargado de pastorear una iglesia. Alguien a quien Pablo le da confianza como verdadero hijo en la fe para que vaya y pastoree una iglesia. Y esto es lo que le dice. Tienes que estar consciente, cualquiera que quiera pastorear una iglesia, y aunque no, que en los últimos tiempos, desde que Jesús resucitó, algunos, como dice la NBI, abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. La Reina Valera 60 dice doctrinas de demonios, y eso también trae mucha confusión, porque si escuchan a una persona hablar de Dios y a cada rato dice aleluya y cada rato dice gloria a Cristo, decimos, ese no está hablando de los demonios, este está hablando de Jesús, ¿verdad? Así que cuando dice doctrina de demonios, no significa que la palabra demonio o Satanás tiene que estar dentro de las palabras que este maestro diga, sino que la Biblia o Jesús dejó en claro, o eres hijo de Dios o del diablo. La doctrina es de Dios o del diablo.
Y si los demonios están al servicio de Satanás, una doctrina de demonios es fácilmente aquella que no es bíblica. Gracias. Entonces, ¿cómo detectas una doctrina de demonios? Aunque nunca hable de Satanás. Cuando no se apega a la escritura, así de simple. ¿Ok? Entonces, muchos están esperando que un falso maestro diga cosas bien aberrantes como adoremos a Satanás dentro de una iglesia que se asegura ser cristiana. Y como nunca dice cosas del satanismo, se asume que no cabe su enseñanza en una doctrina de demonios. Pero cualquier doctrina, enseñanza que no sea bíblica es doctrina de demonios. Entonces, cuando habla de apostatar de la fe, implica que eran tomados como creyentes. Y Pablo está diciendo, va a haber gente en las iglesias que va a abandonar lo que se les enseñó por irse a otra doctrina. Ahora pregunto, ¿la gran mayoría de las personas que están en las iglesias abandonaron la doctrina correcta por irse a una incorrecta? ¿No es más bien que jamás han escuchado la doctrina correcta? Digo, desde mi muy personal observación, en 20 años de cristiano, que me puedo equivocar, yo veo que la mayoría de las personas en una doctrina errada no caben en la definición de apartarse de la fe verdadera, porque jamás la escucharon. ¿Me explico? ¿Cómo puede ser apóstata alguien que jamás ha abandonado la fe para irse a doctrinas extrañas? No aplica. Entonces lo que muchos llaman apostasía en su significado no es correcto, porque esos individuos, esas personas, hombres y mujeres, jamás recibieron el evangelio bíblico. ¿Me explico? Y en ningún momento se apartaron del mundo para seguir a Jesús y luego se regresaron. Siguen ahí. ¿Me explico? ¿Quién de nosotros que hemos salido de iglesias con pésimas doctrinas, tú te considerabas un apóstata? No, en mi caso, eso es todo lo que sabía. Lo que ellos me habían enseñado es todo lo que sabía. Y yo suponía que eran buenas personas. Y que eran hombres de Dios. Y en algunos casos mujeres de Dios. Y lo que me enseñaban lo aceptaba. Porque hasta donde yo podía ver, era creíble lo que veían ellos, aunque nomás los veía en la iglesia. Entonces, cuando alguien llegaba y decía, es que tú eres un apóstata y estás en la mentira, ¿sea cuál mentira? He hecho lo que me han enseñado. No conozco una doctrina distinta. Y cuando eres expuesto a la verdadera doctrina bíblica, hay un choque, y ya no vuelves a ser el mismo. Eso no es apostasía, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces, mucho de lo que muchos llaman apostasía, no lo es. Ya se oye que mordí mi pastilla. Ya me van a regañar, Hernán, no muerdes las pastillas, en el audio sale que la muerdes. Perdón. Entonces, suponiendo este caso, como Himeneo y Alejandro, que Pablo los expulsó de la iglesia, estos eran apóstatas en la definición de la palabra. Eran considerados cristianos. Pablo fue su maestro. ¿Me explico? Y dijeron, ¿sabes qué, Pablo? No, hay otra doctrina mejor. Insistieron a pesar del proceso de disciplina y fueron corridos. Esos son apóstatas. ¿Verdad? Entonces, esto es una buena noticia y una mala noticia. Buena noticia porque la gran mayoría de las personas que están en una doctrina errónea, aquellos que Dios quiera traer, solo basta con que oigan la doctrina correcta, con que oigan la doctrina bíblica, y será suficiente para que no vuelvan a estar a gusto en ese lugar. Eso es una muy buena noticia. La mala noticia es que, ¿qué estamos haciendo que no han escuchado la doctrina correcta? Porque no la han escuchado. ¿Tú la sabes? ¿Y qué has hecho para que se escuche? Esto es muy distinto a decir, no, Cash Luna es un enviado del demonio. No digo que no lo sea. Pero no tengo ningún interés en desacreditar a este hombre. No me interesa. Lo que me interesa es que todos los que siguen a ese hombre escuchen la verdadera doctrina. Y es lo que necesitan. Si al escuchar la verdadera doctrina no les importa, aún así por definición no los califico como apóstatas, porque nunca dejaron la verdadera fe. Simplemente son personas, desde el punto de vista bíblico, no regenerados, que no siguen la voz de Jesús, sino la voz de otro.
Y Jesús fue en claro en que sus ovejas lo seguirían a él y no a ningún otro. Entonces no puedes calificarlos de apóstatas porque nunca, jamás estuvieron en el redil de Cristo, aunque sean como cabras locas. Entonces, dice en versículo 2, tales enseñanzas, nueva versión internacional, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Y la Reina Valera 60 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y cuando habla de hipocresía, la palabra griega tiene que ver con la actuación de un individuo. Y sabemos que un hipócrita en griego es un actor, ¿verdad? No habla de alguien malo, una persona mala, no, es un actor. Y cuando había una obra de teatro, los hipócritas participaban. Entonces eran actores. Y cuando habla de hipocresía, la palabra griega hace referencia a la actuación. Y es la actuación de mentirosos. Y la palabra griega para mentirosos es lo mismo. De personas que mienten, pero cuando mienten, actúan. Y tienen la mente, la conciencia cauterizada. La NBI dice conciencia encallecida. Y la traducción lenguaje actual dice, le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Y así es como interpreta lo de la mente cauterizada o conciencia cauterizada. Pero si vamos al original, la palabra conciencia, según la Reina Valera 60, es conciencia. Y se acuerdan que para que tengas una conciencia limpia hace falta la sana doctrina. Lo vimos en 1 Timoteo 1. La conciencia es este conocimiento mezclado entre el bien y el mal y la capacidad de discernirlos. Y si no tienes la doctrina bíblica, la doctrina correcta, tu conciencia no es limpia. Y la palabra griega para limpia es sin mezcla. Es decir, tu conciencia no es pura. No puedes distinguir lo bueno y lo malo si la doctrina bíblica que has recibido, si la doctrina que has recibido no es bíblica. Estos tienen la conciencia cauterizada. Y la palabra griega para encallecida o cauterizada es causteriazo, que se traduce como marcados con hierro para indicar propiedad o cauterizar. Y si tú buscas cauterizar en un diccionario, habla de quemar alguna parte del cuerpo para que sane. Te deja una cicatriz, ¿verdad? Entonces, cuando hablas de la conciencia cauterizada, podemos hablar de personas que tienen una marca, de así como el ganado se marca con hierro, hierro ardiendo. ¿Cómo se cae hierro ardiendo? Bueno, la palabra causteriazo viene de cayó, que se traduce como quemar o encender. Entonces Pablo está diciendo que su capacidad para distinguir lo bueno y lo malo, tienen una marca con fuego, una marca indeleble. Por eso al ganado lo marcan con hierro. No se les va a borrar, ¿verdad? Entonces estos individuos tienen una marca en su conciencia y no se quita. ¿Qué significará esto? ¿A qué hace referencia Pablo a que están marcados como ganado? Indica pertenencia. La Biblia habla sobre los creyentes. Tenemos el sello del Espíritu. Y todo aquel que está sellado por el Espíritu Santo es de Dios. Y Dios vendrá por los que tienen su Espíritu. Son las arras, según la Reina Valera 60. La garantía, el anticipo de que Dios cumplirá lo que prometió. Por eso estamos seguros en la salvación si tienes el Espíritu Santo. Pero estos tienen otra marca. Indeleble, queda quemado. Leamos lo que la Biblia advierte de esto. Hechos 20, 28 al 30, por favor. Los apóstatas era algo, o la apostasía, es algo que ya estaba claramente advertido en la Biblia. Hechos 20, 28 al 30 dice, nueva versión internacional, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Aquí está hablándole a los ancianos o obispos. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñan falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Y analicemos la analogía. Son lobos feroces metidos en el rebaño. ¿Ok? O sea que va a haber ovejas y lobos. Pero para que salga de entre nosotros está la muy común figura cristiana de un lobo vestido de oveja. De aquí lo concluimos. Si va a haber entre nosotros, entre las ovejas, de repente van a aparecer lobos, es porque estaban
escondidos, ¿verdad? Jesús enseñó la parábola del trigo y la cizaña. Y no voy a adentrarme mucho en esta parábola, pero siembra el dueño del terreno pura semilla buena, viene su enemigo y pone cizaña. Es trigo y cizaña, ¿verdad? Y cuando están creciendo prácticamente no se puede diferenciar una de la otra. Pero a medida que crecen y el fruto que da, entonces ya es perfectamente reconocible que uno es trigo y otra es cizaña. Por eso en la parábola el dueño del terreno dice, no cortes ahorita nada del trigo, espera hasta que crezcan para que claramente pueda dividirse quién es trigo y quién es cizaña. El trigo irá al granero de Dios y la cizaña al fuego. Eso también tiene relevancia con esto. Un falso maestro no se identifica luego. Tienes que dejar que el tiempo pase, ¿verdad? Están ahí tanto el falso maestro como el genuino discípulo de Cristo. Y al principio parecen iguales. El trigo y la cizaña son muy similares. Y si te quieres poner a investigar, no vas a encontrar mucha diferencia. Deja que el tiempo pase y va a empezar a manifestarse quién es trigo y quién es cizaña. Por sus frutos los conoceréis. ¿Entiendes la relación? Entonces, ¿podremos estar seguros que ahorita estamos limpios de falsos maestros entre nosotros? No. ¿Debemos hacer algo para hacer una limpia ya? No. ¿Qué tenemos que esperar? A que se manifiesten. Eso implica que existe la posibilidad de cualquier iglesia bíblica tenga falsos maestros entre ellos y no se hayan dado cuenta, pero a su tiempo se manifestarán. Nada que esté oculto va a permanecer oculto, ¿verdad? Todo saldrá a la luz. Entonces, fíjate bien, obispos, entre ustedes hay lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Si tú fueses un obispo, ¿qué haces al respecto? ¿Cómo le hacemos? Imagínate, ponte en mi lugar como anciano y encargado de la enseñanza. ¿Cómo le hago para asegurarme de que aquí no haya falsos maestros? No puedo. Tengo que esperar a que se manifiesten. ¿Verdad? Y el día que se manifiesten, como ya analizamos con los ancianos, con los diáconos, con silenciar a los falsos maestros, se requiere que la forma estructural de la iglesia sea bíblica para fácilmente acabar con ellos. Pero no hay nada que puedas hacer para evitar que se manifiesten. Se van a manifestar. Así que esto es claro. No se trata de si aquí hay o no hay, sino cuándo. ¿Me explico? En todas partes que se llamen cristianos bíblicos, es cuestión de tiempo. ¿Cuándo se va a manifestar? Hay un caso, bueno, leamos primero 2 de Corintios. 2 de Corintios 11, 13 al 15. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfrazan de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Esto, aunado con los lobos feroces, viene la idea de un lobo vestido de oveja, ¿verdad? Se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto es interesante. ¿Dónde vas a ver a los falsos maestros? No fuera del cristianismo. ¿Verdad? No digas, aguas, cuídate de, no sé, cuídate de los católicos, cuídate. ¿Por qué? Ellos están fuera de. Podrán decir muchas cosas. Si tú estudias la Biblia, podrás debatirles lo que dicen. Pero eso no representa un problema para la iglesia. ¿Verdad? El problema está adentro. El problema está adentro. Y eso es lo que más daño y confusión provoca a la iglesia de Cristo. Porque vas a escuchar a un predicador decir una cosa y a otro predicador decir lo opuesto a lo que éste dijo. Y lo peor del caso es que entre ellos dicen, bueno, pues es lo mismo mientras nos amemos. Y parece que eso no es malo, eso parece algo bueno, ¿no? Lo importante es que nos amemos, es bueno el amarnos. Claro, pero cuando trates de poner en la práctica lo que estos dos enseñan es imposible. Y empieza a desmoronar la autoridad bíblica. Muchos cristianos y pastores y líderes aseguran que la Biblia se puede contradecir y no tienen problema con eso. ¿Por qué? Porque si compara su enseñanza con la de otros, ¿qué va a pasar? Va a chocar. ¿Y cómo se evitan el problema? Es normal, no importa que choquen. Cada quien interpreta como quiere.
y se quitan la responsabilidad de demostrar que lo que ellos enseñan es correcto. Y eso destroza. Es muy claro desde mi perspectiva verlo en radio. Hacen preguntas que dices, no puede ser, esto es el rudimento más básico del cristianismo y nunca se lo habían enseñado. O te preguntan cosas que dices, eso es contrario, completamente contradictorio a la Escritura y ha vivido años creyendo que es cierto. ¿Gracias a qué? A individuos que primero parecían creyentes. No sé si has visto este fenómeno. Oye, que hay un pastor ahí muy bueno, predica con la Biblia. Y empieza a ir gente a su congregación. Y luego poco a poco empieza a ir modificando su mensaje. Y empieza a agarrar otras ideas. Y le mete un poco de prosperidad y un poco de sensualidad. Entiéndese, no cosas de sexo, de las sensaciones. Tienes que caer, tienes que esto y las lenguas. Y empieza a meterle poquito de acá y poquito de allá. Y termina siendo un completo hereje. Y no me voy muy lejos, todos conocen a Dante Hebel. ¿Alguien lo escuchó desde el principio? Antes de que se volviera loco como está ahorita. Este hombre ahora asegura que Dios no va a hacer nada ahí entre ellos a menos que primero se lo diga a él. Y Dios primero tiene que revelarle a él cuáles son sus planes para poder hacerlos. Él dice que en su iglesia solamente él tiene la máxima autoridad y cualquiera que se oponga a él no está en el mover de Dios. Pero eso no es lo que predicaba. Yo lo escuché hace años y me gustaba mucho su estilo de predicación. Hablaba duro contra la religiosidad y hablaba sobre volver a la Biblia. Pero poco a poco se fue desviando y desviando y desviando. Ahora eso es una persona muy visible. También aquí he conocido casos. Yo mismo estuve en iglesias donde los pastores se esforzaban por ser bíblicos. Y yo trabajaba con ellos porque encontraba bíblico lo que hacían. Pero empezaban a meterle cosas y cosas y cosas y terminaron completamente desviados. Y me asombraba, qué raro. Pero eso es lo que describe la Biblia. No se manifiestan de inmediato. Parecen cristianos. Se ven igualitos al trigo. Pero deja que pase el tiempo. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su doctrina? Y queda revelado si es trigo o cizaña. ¿Me explico? Entonces, requiere paciencia. ¿Podemos juzgar como un falso maestro a alguien que has escuchado una vez? ¿2 veces? ¿Cómo sabes si su error no fue genuino, no fue honesto? Hay gente que se equivoca y yo me quiero incluir ahí. Nos podemos equivocar honestamente. Y si me demuestras por la Biblia mi error, no tengo ningún problema en enmendar mi enseñanza. Te estaría agradecido. Pero hay otros que dices, ¿este es o se hace? Porque lo que enseña es completamente contrario a la Escritura y no permite que nadie le corrija. Y cualquiera que se atreva a corregirlo es considerado un rebelde contra Dios, ¿verdad? Entonces, estos caen en otra descripción y es muy importante que la entendamos y que no soy yo quien lo dice, Voy a leer lo que la Escritura dice. Vamos a Judas, el único capítulo de Judas, versículos 3 y 4. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos, y nota lo que dice, que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Entonces, estos individuos infiltrados, dice, desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. ¿Qué significa esto? ¿Qué dijo Jesús de Judas? Este nació para perderse, según la NBI. Este fue señalado para condenación. Es alguien a quien Dios no le extendió su misericordia. Bueno, estos infiltrados que con el tiempo se manifiestan, ¿qué dice aquí? Son personas simplemente que no saben, pero realmente le sirven a Dios. No. Son personas que honestamente se equivocan. No.
son personas señaladas para condenación. No son ni serán salvos. ¿Me explico? Vamos a otro pasaje. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. ¿Qué significa esto último? No son personas que fueron salvas y ya no. Son personas que nunca han sido ni serán. El mismo caso de Judas. ¿Cuánto tiempo le tomó Judas manifestar quién era? Jesús dijo, uno de aquí me va a traicionar, y todos se veían, incluyendo Judas, ¿verdad? Y muchos veían a Judas y decían, no, pues este es el tesorero. Y dice que le administra todo el dinero, y Jesús le entregó esa confianza. Pasaron 3 años, casi 3 años, y se manifiesta quién es. Y Jesús dijo desde el principio, de los que me diste, le dijo al Padre, excepto el que nació para perderse, de los que me diste, excepto Judas, ninguno se perdió. De manera que estos infiltrados, que por la avaricia explotan a la gente, dime si eso no describe la perfección, lo que pasa en muchísimos lugares llamados iglesias, que es una explotación descarada, laboralmente y económicamente, y lo hacen por servirle a Dios, no, por avaricia. Gente amadora de sí misma. El punto importante a entender es que no tiene caso que trates de convertirlos. ¿Por qué? Porque fueron señalados para condenación. ¿Me explico? Nuestro esfuerzo es ir por aquellos a quienes Dios ha escogido. Aquellos que están señalados para condenación, no importa cuánto les prediques y les hables y les enseñes y los corrijas, jamás lo van a aceptar porque no se les concedió misericordia. Así que tenemos 2 clases de individuos en las iglesias con doctrina errónea. Los falsos maestros y los que lo oyen. Que no necesariamente los que lo oyen son apóstatas porque jamás han escuchado otra versión. Jamás han escuchado el evangelio bíblico. Entonces tenemos que ser claro en dónde nos enfocamos. Por eso yo estoy en contra de enfocarnos en desacreditar a los individuos que son falsos maestros. No me importan ellos. ¿Me explico? El enfoque está en aquellos que no han escuchado el evangelio bíblico y por eso están ahí. Entonces yo podría decir, no, pues aguas con la iglesia tal, porque el pastor fulano es un perverso. No me apego al modelo bíblico. Yo podría hablar con ustedes en confianza, como he hablado de Marcos Witt, como he hablado de Dante Hebel, como he hablado quizás de otros personajes, que tengo la responsabilidad de ustedes decirles quiénes son y lo que hacen. Pero eso no significa que yo voy a hacer una propaganda en las redes sociales para desprestigiarlos o ir a marchar en contra de que Cash Luna venga a hacer un evento, como muchos cristianos hacían. ¿Por qué no? Porque un falso maestro infiltrado está señalado para condenación. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hace que los cristianos que confrontaron a sus líderes doctrinalmente, sus líderes negaron un cambio doctrinal, te juzgan de loco y rebelde? Y estos cristianos siguen ahí con la esperanza de transformarlo. Dicen, yo voy a ser la luz en las tinieblas. ¿A quién quieres transformar? ¿A los que están señalados para condenación? Por eso la instrucción es, apártate de ellos, apártate de los tales. Jesús dijo, Mateo 15:14, déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo.
Cuando tú detectas a un ciego, uno de estos que están aquí, ¿qué tienes que hacer? Déjalo. ¿Por qué? ¿Dónde está el amor, Jesús? Le dirían muchos cristianos. ¿Por qué lo juzgas? ¿Por qué le dices ciego? ¿Por qué mejor no oras por él? ¿Por qué no mejor le muestras amor y insistes y le insistes para ver si Dios lo toca? ¿Qué dijo Jesús? Déjalo. Si lo sigues, tarde o temprano caerás en un pozo, porque estás ciego. ¿Y dónde está el amor entonces? Bueno, el amor radica en mostrarle mi completo rechazo a lo que enseña. ¿Me explico? Hay una idea muy distorsionada del amor entre los cristianos. Y no nada más entre los cristianos, en la sociedad. Si tú ves que alguien que amas está haciendo algo malo, dicen, si realmente lo amas, lo vas a apoyar aunque esté mal. Y tratan de convencernos de eso. Que el verdadero amor implica apapachar el error o apoyarte aunque estés mal. El verdadero amor desde la perspectiva bíblica es decirte, estás mal y te traigo testigos para que veas que no soy yo nada más el que te dice. Y lo voy a decir en la iglesia si es que te congregas en una iglesia cristiana. Y si no, te voy a dejar de hablar para que veas lo grave que es lo que estás haciendo. Ese es el amor bíblico. No de que, mira, pues estás mal, pero bueno, yo te apoyo y te amo. No estoy de acuerdo con lo que haces, pero te voy a amar. Déjenlos, son ciegos, que guían ciegos. Si lo sigues, caerás en un pozo. Entonces, por favor, que nadie esté tratando de salvar a un falso maestro. Nos aseguramos de que tenga las señales de un falso maestro. Y si las encontramos, deja de perder el tiempo ahí. Habla con los que puedas, que sabes que no han tenido una versión bíblica de la enseñanza. Y es lo más que podemos hacer. No hay ningún beneficio, ni provecho, ni mandato bíblico en discutir con los falsos maestros con el fin de salvarlos. Lo más sabio y bíblico que podemos hacer es mostrarles nuestro absoluto rechazo a la enseñanza que tienen. Y es la última esperanza. Si el tal se arrepiente, cambia su doctrina y hay un cambio notable en su actitud, nos gozaremos, nos alegraremos de la misericordia de Dios en su vida. Pero si no, yo veo por mí mismo no caer en un pozo. ¿Me explico? Es triste escuchar de personas que aseguran que son bíblicas y tienen muchos años en congregaciones no bíblicas. Y dice que tienen la esperanza de salvar a los que puedan. Me parece que es un acto desobediente de lo que la Escritura enseña. ¿Cómo puede ser bíblico si no hace lo que la Biblia dice en cuanto a eso? Es una grave contradicción. Entonces, ¿tú crees que cuando se habla de los apóstatas, como en este caso, son personas que eran salvas y ya no? Ya vimos que eran señalados para condenación desde hace mucho tiempo. ¿Y qué es ese mucho tiempo? Años antes dijo Dios, pues déjame, voy a hacer a Judas para que se pierda. No. Desde antes de la fundación del mundo, Dios predestinó, ¿verdad? Para salvación. Eso implica que Dios no predestina para destrucción. Dios predestina para salvación. ¿Qué hace con los que no se salvan? No interviene en sus vidas. Lee Romanos 1 y Romanos 2. Por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entregó a sus propios razonamientos, a una mente depravada. Judas, en la última cena, Jesús le dijo, eso que vas a hacer, veíaslo pronto. No intervino. Dejó que decidieran libremente lo que quieren hacer, ¿verdad? Y en aquellos que ha destinado para salvación, vemos el claro caso de Pedro. Pedro, Satanás los pidió para zarandearlos como a trigo, mas yo he rogado que tu fe no falte. Interviene en la vida de Pedro, ruega por Pedro. Y Judas, haz lo que tú quieras. ¿Me explico? Entonces Dios no te destina a destrucción, tú solo te destruyes, porque no lo quieres tomar en cuenta. Y Dios destina a salvación, porque si te dejara hacer lo que tú quieras, jamás irías con Él. De ahí el nuevo nacimiento. Te hace nacer de nuevo para que tengas una nueva naturaleza y decidas de una forma distinta a la que todo el mundo decide.
Entonces, vamos a 1 de Juan 2:19. Juan aclara de manera más clara esto. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Y si esto lo ligamos a lo que se dijo, eran señalados para destrucción, es claro que no son personas que fueron salvos y lo perdieron. Son personas que estaban ahí infiltradas, que no se habían manifestado, pero que nunca fueron salvos. Nunca. Si algún caso se presentara donde alguien genera una doctrina errónea y lo confrontas, imagínate que termina expulsado porque no lo acepta. Sabemos que bíblicamente aún hay esperanza, que el tal sea contristado. Se va a sentir triste, pero hay dos tipos de tristeza según la Biblia, la que viene de Dios y la que viene del mundo. La que viene del mundo te destruye. Jamás vas a regresar a la fe verdadera, jamás. La tristeza que viene de Dios produce fruto de arrepentimiento. Regresas, es lo que dice Juan. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, los expulsados, ¿podemos estar seguros de que no son de Dios? Claro que no, porque si vuelven, entonces eran de nosotros. Pero si ya no volvieron, queda demostrado que no eran de nosotros. ¿Me explico? Entonces, con esto se aclara que la idea de que tengamos certeza en la salvación para nada significa que yo puedo pecar. No tiene nada que ver. Mi certeza en la salvación no es negligencia para hacer lo malo. ¿Me explico? Y eso tiene que ver con el pasaje inicial. Mi certeza en la salvación conlleva responsabilidad en la santidad. Marcos 7:6. ¿Qué pasa con estos hombres que hablan muy bonito? Siempre hablan de Dios. En unas predicaciones son muy bíblicos y en otras ya no. O el 99% de su predicación es bíblica y un 1% no. Y dicen, bueno, pues que un 1%, nada, pues tampoco seas tan estricto. ¿Verdad? Y ese es el mismo ejemplo de siempre. ¿Cuánto veneno se requiere para matar a una persona? Si tú pones en un vaso de agua una gotita de arsénico y la persona se lo toma, ¿es suficiente? ¿O tienes que echarle todo el vaso de veneno? ¿Cómo se hace para encubiertamente meter herejías a la iglesia? ¿Cómo? Imagínate que tú eres un hereje y quieres meter tus herejías. ¿Cómo le haces? Va a decir, hermano, yo soy un hereje y síganme todos los herejes. No. ¿Verdad que no? ¿Qué significa que Satanás se disfraza de ángel de luz? Que muchos dicen, hermano, yo estuve hablando con el diablo. ¿Nunca les has escuchado estos? El diablo vino y me dijo, así ya sabes, que fulano de tal anda en pecado. O el diablo te dijo. ¿Y cómo sabías que era el diablo? Y algunos llegan al más extremos, eso ya no me lo han dicho a mí, pero he oído, no, que los cuernos y la cola, las patas de chivo. Dices, bueno, eso es lo de la lotería, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la escritura. Y es más, jamás creería que Satanás te manifiesta como Satanás, porque si Satanás quiere convencerte, no se va a mostrar a ti como algo malo, se mostraría como algo bueno. Porque si tú realmente quieres seguir a Dios y obedecerlo, la única manera de convencer a un cristiano de que haga algo malo es hacerlo pensar que es bueno. ¿Verdad? ¿Qué hizo Satanás con Adán y Eva? Les dijo una serie de verdades y luego una mentira, ¿verdad? ¿Es cierto que no puedes comer de ningún árbol? No, sí podemos comer, pero de este no. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean ustedes como Él. Él quiere ser el único. El día que comas de eso, te vas a hacer como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Verdad? Dios que les dijo, el día que comas de este árbol, el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, Satanás les dijo, el día que comas eso vas a distinguir eso. Es cierto, es verdad. Lo que mintió fue que Dios los había engañado porque Dios no quería que ellos fueran como Él. Entonces, ahí está clara la técnica que Satanás normalmente va a usar. Te va a decir una serie de verdades y luego una mentira para que creas que es bueno. La tentación de Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Hay algo malo en eso? Claro que no. Jesús estaba con muchísima hambre, 40 días sin comer. ¿Hubiese sido malo que Jesús convirtiera las piedras en pan? No, si no tomas en cuenta lo que la Escritura dice, que el Espíritu lo llevó al desierto. Así que su ayuno no era autoproclamado, sino que fue una orden divina.
Y quebrantar esa orden era desobedecer a Dios y ya no sería sin pecado. Así que ¿cómo lo hizo Satanás para tratar de convencer a Jesús? ¿Tú crees que se mostró con cuernos? Bueno, no creo que la lotería estuviera en aquel entonces como para que se asociara a Satanás así. Pero si Satanás se presenta como Satanás a Jesús, que quiere servirle a Dios, ¿le va a hacer caso? Claro que no. Trata de infiltrar su idea por medio de verdades. Tírate del templo, le dijo a Jesús. La Escritura dice que sus ángeles no dejarán que tropieces. ¿Era cierto? Sí, pero una interpretación incorrecta. Por eso Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Le rebate con la Escritura. Satanás, estás interpretándolo mal. Es cierto que la Escritura dice, pero tu interpretación es incorrecta. Imagínate que Jesús fuera un cristiano de nuestros tiempos. Y a Satanás, interpretaste mal, pero te amo. Y te apoyo, así que ahí voy, se avienta. ¿Te das cuenta del grave error de pensar que el amor está encima de la verdad? ¿Que la unidad está encima de la verdad? ¿De qué me sirve estar unido en el error? Vean la Torre de Babel. Estaban todos unidos como un solo hombre. ¿Y qué hizo Dios con esa perfecta unidad? La deshizo. ¿Por qué? Porque no estaban en la verdad. Así que la unidad jamás va a estar encima de la verdad. No me interesa tener unión con una persona que no es bíblica. Ni me interesa mostrarle amor, si acaso como a mi enemigo. Si tiene hambre, le daré de comer. Le daré de beber. Si tiene frío, le ayudaré a que se vista. Pero no voy a participar en sus obras, aunque me haya dicho 99% verdades y 1% mentira. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hacen estas personas? Jesús dijo, Marcos 7:6, y Jesús hace referencia a una profecía de Isaías. Él le contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Una persona que hable como cristiano, que es lo más peligroso que hay. Por eso yo estoy, perdónenme, pero yo estoy en contra del lenguaje cristianoide. A mí no me van a escuchar que te diga, hermano, aleluya, Dios te bendiga, que ese tipo de cosas, solamente por decirlas, no me vas a escuchar diciéndolas. Yo estoy en contra de ese lenguaje cristiano, porque es muy fácil engañar a los cristianos si te hablo como cristiano. ¿Cuántas personas he conocido que hablan como cristianos y no lo son? Y la gente acaba de enseñar su pésima enseñanza, pero dijo muchas palabras bonitas hacia Dios y dijo muchas cosas bíblicas y le agradecen. Hermano, hablaba para agradecerle por esta palabra. Y dices, oh, ¿qué te hace pensar que tal es un cristiano? ¿Cómo habla? Así que cuando alguien llega, no, que mira que la unción y que no... Yo de entrada ya pongo una aguas, mira, ya te puse en duda. Cuando me hablas con vocabulario cristiano de la Reina Valera 60, ya no puedo tener la certeza de que me quieres comunicar algo o me quieres confundir, quieres que baje la guardia para que te crea que eres cristiano. Porque ya me pasó muchas veces, yo estoy bien escamado con eso. Mientras más crema le echen a orar, más cuidado tengo de ellos. Porque están tratando de convencerme de algo cuando no es necesario convencerte de que yo soy cristiano. Eso se va a ver. O cuando me oigas hablar de Dios, vas a ver si soy cristiano o no. Pero no tengo ningún interés en convencerte que lo soy. Y aquellas personas que están muy interesadas en convencerte, en pasar como cristianos, desde mi perspectiva personal, son de los que más me cuido. Y te paso ese consejo. No seas cristianoide al hablar. Participas con todos los demás. Apoyas a que mucha gente siga engañada. Habla como normalmente eres. ¿Qué te haces? ¿Me explico? O en la oficina llegas, ¿cómo está, jefe? Aleluya, gloria a Dios. Creo que en el nombre de Jesús le agradezco este día. No le dices eso a tu jefe. ¿Por qué a todos los demás sí? Y aclaro, no es algo malo en sí mismo, pero te prestas a muchísimas cosas. Vas a sacar mucho beneficio. Hay personas que si no te escuchan hablar así, asumen que no tienes unción, ¿verdad? Asumen que no tienes al Espíritu, porque no hubo poder en tus palabras. Bueno, necesitan leer la Biblia esas personas, ¿verdad? Regresemos a Timoteo, 1 Timoteo 4:3. Pablo pone un ejemplo. Estos individuos infiltrados, que ya vimos que la mente cauterizada, esa marca que es destrucción.
no se borra. No fueron salvos ni lo serán. ¿Ok? Dice, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. ¿Conoces cristianos así? ¿Que no te dejan comer ciertas cosas? Quizás aquí los que prohíben el matrimonio caería más en el ámbito católico, ¿verdad? Y aquí no está hablando de los católicos, nada que ver, no existían todavía. Aquí está hablando de los gnósticos. ¿Se acuerdan cuando analizamos el contexto de la carta? Esta gente pensaba que lo espiritual es bueno y lo carnal es malo. Y algunas de estas prácticas se llevaron a la Iglesia Católica, que el hecho de tener relaciones sexuales era malo. Entonces te prohíben casarse. ¿Cómo? Si la carne es mala, todavía vas con una mujer ahí, pues, vamos a ser espirituales. Por eso yo no me caso, yo no ando en esas cochinadas de la carne. Yo puro espíritu. ¿Cómo que vas a comer pan de muerto? ¿Quién pecador ya comió? A ver. ¿Por qué no me invitaron? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a los alimentos? Jesús lo dijo, nada de lo que entra al hombre lo contamina. Lo que come, lo digieres y va a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de él. ¿Me explico? Entonces estos, mezclados con judaísmo, que se acuerdan que analizamos al principio de la carta, no puedes comer cerdo, no puedes comer esto, no, eso es impío. Yo voy a una tienda nomás donde me vendan puros productos autorizados como los judíos hacen. Kosher, lo que ellos pueden comer, y tienen sus tiendas especiales, porque no pueden comer otra cosa, porque es inmunda. Bueno, el reino de Dios no es cuestión de comidas ni de bebidas. Los cristianos no tomamos vino, te recomiendo que no lo tomes, pero no es una restricción bíblica. Pablo le dijo a Timoteo, deja de tomar agua, tómate una copa de vino para tus malestares estomacales. Pobre Timoteo, presa de un falso maestro como Pablo, que lo hace tomar vino. Qué absurdo. Pero fíjate, aunque no son los gnósticos nuestro problema ahora, son prohibiciones no bíblicas, con aspecto de santidad. Yo no bailo, yo no tomo, yo no como esto, yo no hago lo otro porque soy cristiano. Bueno, si tú piensas así, vas a la categoría de estos falsos maestros. ¿Me explico? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y no te estoy diciendo, Hernán ya dijo que entonces puedo tomar vino. Ya tú sí lo tomas, yo no tomo. Digamos que no es de mi agrado, aunque era bien borracho. Dios tuvo misericordia de mí y me quitó completamente eso. Y no recomiendo que tomes si no te sabes controlar, ¿verdad? Pero está el típico dilema cristiano, estás en el desierto y nomás hay una Tecate. ¿Te la tomas o no te la tomas para sobrevivir? Y hay unos que dicen, no, yo no pecaría. Bueno, si no hiciste todo lo que estaba a tu alcance para cumplir lo que Dios te encomendó y por tu religiosidad no te tomas esa Tecate, para los que no son de México es una cerveza, ¿verdad? Si no te tomas esa Tecate, estás pecando en no mantenerte fiel a la obra que Dios te encomendó, porque una Tecate no es pecado. Ahora depende de ti, ¿con cuántas te pones happy? Si con una te pones ya feliz, ni una te tomes, ¿verdad? Porque estamos llamados al autocontrol, no a estar felices, ¿verdad? Entonces, cualquier cristiano que empiece a poner restricciones que no son bíblicas, no puede estar en el lado correcto. Puede que honestamente se esté equivocando, ¿verdad? Yo también rasgaba mis vestiduras y vi a alguien bailando, te lo digo por experiencia propia. No, una cerveza en la mano era ya, caíste de mi gracia, jamás ibas a ser restaurado. No diezmabas, pecador pagano. Pero por su misericordia ya me cambió. Versículo 4 al 6. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Ahora, aquí cuando dice que lo santifican, no significa que algo espiritual pasa con el pan, ¿verdad? En este caso, en nuestro caso, el pan de muerto. No significa que si oro, algo espiritual viene sobre mi comida, no. Santificar es ser puesto aparte. Y si de aquí dice que todo es bueno, todo lo podemos comer,
siempre y cuando lo hagas con acción de gracias, no significa que si, híjole, no le di gracias a Dios, ya tienes al demonio adentro. No está hablando de eso. Habla de hacer las cosas como merecen. Jesús nos enseñó a orar, Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Lo que tengas para comer hoy, si tú eres hijo de Dios, ¿quién te lo dio? Muchos dicen mi trabajo, mi preparación, mi educación. Estás completamente engañado. Podrás tener buen trabajo, mucha preparación y mucha educación y Dios puede deshacerlo en un instante y quedarte en la calle por más preparación que tengas. Así que tampoco se trata de que comas lo que sea, sino que entiendas que es una provisión que Dios te ha dado independientemente del mugrero que eres. Y cuando comes lo que sea con acción de gracias, dice eso es lo correcto. ¿Me explico? Entonces, no se vale tampoco que vayas a comprar el pan de muerto y se lo restregues en la cara a alguien que se ofende. Porque yo soy maduro, mira, aquí está mi pan. Muy rico. Y el otro, ¿por qué? Ya veo los demonios y entra en conflicto. Acuérdate que Pablo también enseña. Jesús dijo el mayor sirve al menor. Y Pablo dijo que los fuertes en la fe tienen que ser pacientes con los débiles. Y prefiero no comer pan de muerto mientras haya un cristiano inmaduro viéndome. Nomás que no me vea y me lo voy a comer a gusto. Es lo que Pablo dice. En presencia de ellos no seas ofensivo. Cuando estés aparte en un lugar donde nadie le ofende, puedes comerlo a gusto ahora. Entonces, versículo 4 al 6, todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. O sea, la recomendación es, no seas religioso, ¿verdad? Haz las cosas como son correctamente. Versículo 7 al 11. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Pausa. Quisiera que viéramos la palabra ejercítate, que creo que muchos cristianos batallamos, yo batallé años en entenderlo. Y es muy fácil, vas a decir, Hernán, estás bien mal, está bien fácil entenderla, pero me costó mucho trabajo. Cuando habla de ejercítate, la palabra griega es gumnazo, que se traduce como ejercitarse desnudo. ¿Cómo aplicamos ese texto? Sin caer en faltas a la moral. Ejercítate en la piedad. Entrenar desnudo es lo que dice la concordancia Strong. Por eso recomiendo que tengas otro diccionario a la mano, ¿verdad? Diccionario Helps. Entrenar desnudo, haciendo referencia a los atletas griegos en los deportes con poca ropa. Normalmente traían un taparrabos, ¿verdad? Por eso cuando la Biblia habla de desnudez, no habla de desnudez total. Cuando dice que, ¿quién era Saúl? Estaba profetizando desnudo. Pues, ¿por qué? ¿Se quitó la ropa y quiso profetizar? No, se quitó quizás lo externo, la capa y todo, y se quedó con algo que lo protegía. En este caso, tienes que ejercitarte como un atleta griego, y hace referencia a los juegos que se hacían olímpicos o preolímpicos. ¿Se acuerdan que analizamos históricamente cómo había una franja, creo que era Éfeso, no me acuerdo, donde se hacían ciertos juegos en honor a Júpiter y ese tipo de cosas? Bueno, Pablo dice tienes que ejercitarte en la piedad, y el ejercitarte tiene que ver con como los atletas griegos. Por eso la palabra gimnasio de ahí viene gimnasio. ¿A qué vas a un gimnasio? A entrenar con poca ropa. ¿Me explico? No vas bien vestido. Es un lugar donde te enfocas al acondicionamiento físico y traes lo indispensable para ejercitarte. Estás enfocado en prepararte. Así que cuando habla de ejercitarnos en la piedad, la palabra piedad es eusebia, que se traduce como respuesta interior de alguien a las cosas de Dios, mostrar reverencia a Dios. Entonces, hacer lo que Dios quiere o lo que Él le agrada es un ejercicio. Así que no siempre te van a dar ganas de ir al gimnasio hablando de esto, ¿verdad? Hace frío y ya no es lo mismo. Y yo luché con esto porque decía, bueno, si soy nacido de nuevo, ¿por qué a veces no tengo ganas de orar? ¿Por qué a veces no tengo ganas de predicar? Digo, ¿qué? Ya sé que... bueno, ya no, ¿verdad? Pero antes decía, voy a ir a la iglesia otra vez. ¿Cuándo me voy a tomar unas vacaciones? Y se convirtió en un peso.
No sé si te ha pasado o yo soy el único pagano. Y yo sé, porque algunos se han acercado y por las cosas que me dicen piensan que yo nunca paso por eso. Claro que lo paso y quizás más veces que tú. Pero si entiendes este texto, ¿qué significa? Cualquiera que dicen que si tú quieres el verano que viene estar bien atlético, tienes que empezar a hacer ejercicio ya, ¿verdad? Ya. Si no, no lo vas a hacer. Ok. En cuanto al cristianismo, hay que hacer ejercicio. Ahorita, si quieres poner ese ejemplo y en verano ponerte la playera sin vergüenza, no la playera sin vergüenza, sin que te dé vergüenza, tienes que esforzarte y aunque haga frío, empezar a hacer ejercicio. Y en el cristianismo, nuestra santidad es igual. Ay, no tengo ganas. ¿Será que no soy salvo? No, ¿será que eres un flojo? Que no estás haciendo lo que corresponde. ¿Me explico? No te van a dar ganitas siempre. Y te tienes que obligar. ¿Me explico? Entonces, aquellos que se me, no, pues es que a lo mejor Dios no me eligió porque ya no he tenido ganas de venir. Dices, qué bárbaro. Y yo me pongo en ese lugar, Batallé mucho para comprender que muchas veces, aunque tengo las más mínimas ganas de hacerlo, no quiero, me obligo a hacerlo porque eso es lo correcto. Si ustedes supieran cuántas veces he estado aquí sin ganas de estar aquí. Cuando acabo de hablar, siento un gran alivio de parte de Dios diciendo, gracias porque no me dejó hacer lo que yo quería hacer. Yo sé que como todos, yo los puedo entender, yo no vivo de esto. Yo tengo un trabajo, tengo una familia, soy esposo. Y además tengo que atender las necesidades de la iglesia. ¿Tú crees que no tengo problemas? ¿Tú crees que no llega momentos en los que ya no puedo más? Claro. ¿Y cómo le hacemos? No, es que Hernán está ungido. Es que es el pastor. Pues entonces eres un idólatra que no ha entendido que todos a los ojos de Dios somos exactamente iguales. Nada más que yo tengo, en el caso de los atletas, tengo una lucha cada miércoles y cada domingo. ¿Y qué pasa si no vengo ejercitado? Pues voy a estar en ridículo aquí, ¿verdad? Mismo caso con los ancianos que leímos en Hechos 20. Ancianos, apacentada la grey, según la Reina Valera 60, porque se levantarán falsos maestros. Entonces no es que mira, como que estudiar está muy difícil. Claro que está difícil. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Entonces vamos al gimnasio. Los que vayan al gimnasio, yo tengo mucho que no, nada que ver con eso. No siempre tú ves a una persona que tiene un cuerpo atlético y dices, ay, qué fácil. Los genes. Yo tengo genes gordos. ¿Ese qué chiste? No ves todo el esfuerzo que hace por estar ahí. Por eso Pablo dice, es cierto que el ejercicio trae provecho, el ejercicio físico. Al usar la imagen de los atletas griegos, le está diciendo Timoteo, claro que hay un beneficio, ¿verdad? Los atletas griegos, ¿cómo crees que entraban a pelear? Dices, caray, pues nomás de verlo me da miedo. Se ve que su tiempo lo ha dedicado ahí. Bueno, dice Pablo a Timoteo, es bueno que hagas eso, pero es mejor que te ejercites en las cosas de Dios. Así que espero que no haya caído yo de tu gracia al decirte esto. Aunque qué bueno, si tú pensabas que yo era así como que santo y me podías pedir un milagro, intercesión o algo, qué bueno que te des cuenta que no es así. Todos estamos sujetos a los mismos problemas y a las mismas tentaciones, dice la Escritura. Aún Jesús. Entonces, ¿entiendes por qué es difícil entender esto del ejercicio? Porque es de a fuerza, aunque no quieras. Si sabes lo que es correcto, lo vas a hacer aunque te cueste. Entonces, regresemos para terminar este capítulo. Versículo 8, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas. Nada más aclarar, Salvador de todos. ¿Ya ves? Todos se van a salvar. No,
especialmente de los que creen. Salvador de todos es porque el Evangelio es predicado a todo mundo, a toda criatura, ¿verdad? La salvación no se le ha negado ni se le negará a nadie. El asunto bíblico es que solo aquellos que han nacido de nuevo responden al mensaje del Evangelio. Y versículos 12 al 15, que nadie te menosprecie por ser joven. Muchos de ustedes me han dicho, y he sabido, y lo digo para que todos entiendan este asunto, que por ser jóvenes, no necesariamente gente que ya es miembro de la iglesia, sino que se congregan aquí, por ser jóvenes han entendido cosas bíblicas, y el hecho de ser jóvenes, a la hora de ir a preguntar a sus iglesias, los desprecian. ¿Tú qué? Les dicen. ¿Tú crees que sabes más que yo? Algunos pastores tristemente les han dicho, tú no sabes todo el tiempo que yo oro. Y desechan porque los ven chavos. Nadie te menosprecie por ser joven. La edad no necesariamente es síntoma de madurez, y no tiene nada que ver con conocer la verdad, ¿cierto? No podemos decir que porque estás viejo, eres sabio. No. La sabiduría viene de Dios. Y en el caso de Timoteo, que se va a enfrentar a una iglesia donde hay falsos maestros que seguramente eran mayores a él, era muy probable que enfrentara este tipo de menosprecio. Sobre todo en la cultura donde piensan que a más edad, mayor sabiduría. Y otra cosa que hay que considerar aquí, cuando se trata de Timoteo, que va en autoridad, el primer caso que menciono de estos jóvenes que van y hacen preguntas a sus líderes y son menospreciados y se burlan y los corren, ese es un caso, no es el caso de Timoteo. Timoteo va con autoridad. Timoteo va en calidad de pastor. Así que hay cristianos, si son cristianos, que les dicen a otros, yo soy tu autoridad y te sometes. ¿Alguna vez te lo dijeron? A mí muchísimas veces. Te sometes si no estás en rebeldía contra Dios. Y si no te gusta, vete. Ok. Tratan de ejercer una autoridad bíblica, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente Dios les concedió una autoridad y demandan que se les obedezca. Supongamos el caso de Timoteo. No dejes que nadie te menosprecie. Es un problema que seguro iba a enfrentar, pero tiene autoridad. ¿Qué le habrá aconsejado Pablo a Timoteo para poder hacer valer su autoridad? Dice el versículo 12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Número 1, tengo que ser ejemplo. La autoridad en la obediencia no se demanda. Quizás en lo laboral te lo pueden demandar, si no, no te pagan. Pero en el cristianismo, alguien con autoridad que fácilmente podía ser menospreciado, Pablo no le dice, pero te sometes o te vas con el diablo. No. Sé ejemplo para ellos. Lo están menospreciando y ¿qué tiene que hacer él? Ser ejemplo en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Dice, en tanto que llego, otra cosa, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Esa es otra cosa. Una cosa es la vida personal de Timoteo, ser ejemplo, y la otra es, dedícate a leer las Escrituras, animar y enseñar. Sé bíblico. 14, versículo 14, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. No nos dice cuál don es, pero tiene que ponerlo en práctica. Y versículo 15, sé diligente en esos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Y ese es otro punto muy importante. Se tiene que ver un progreso en él. ¿Me explico? Entonces, tu vida personal, si quieres que las ovejas de Jesús te escuchen, no te puedo demandar que me obedezcas. Tengo que trabajar en que en mí veas un ejemplo. 1. 2, me voy a enfocar en ser bíblico, en enseñar y animar. Y 3, todos tienen que ver que avanzo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el que enseña o el que dirige no avanza? Pues lo van a rebasar. ¿Y entonces ahora qué va a enseñar? ¿Me explico? Todo aquel que esté en el área de enseñanza
o en el área de pastoreo como obispo, tiene que ir adelantado a la congregación. Tiene que estar siempre progresando, siempre tiene que ser visible. De manera que siempre va a ser una persona útil. ¿Me explico? Y por último vamos al versículo 16, que fue el pasaje inicial. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. ¿Está hablando de la posibilidad de que Timoteo nace un verdadero creyente? No. Está hablando de la responsabilidad de esforzarnos y ejercitarnos en nuestra santificación. Y si yo lo hago y ustedes ven que yo lo hago, los que me oyen acudirán a la voz de Jesús, porque mis palabras ya no serán mías, ni mis obras mías, como Jesús lo dijo. Mis obras no son mías y mis palabras no es mía. Lo mismo tenemos que enfocarnos en ser nosotros. Lo que te digo no puede venir de mí, tiene que ser de la Escritura. Y si hago y soy un buen ejemplo, es el Espíritu Santo en mí, así que no son mis obras. Y así se tiene que reflejar la autoridad. Así es como sabes que alguien fue puesto por Dios. ¿Me explico? ¿Cuántas veces te dijeron que te tienes que someter indistintamente de las cosas que ese loco o loca hacen? Y tienen que decir, tú cierra los ojos, tú no veas al hombre, ve a Dios. Tú no juzgues. Es el ungido. ¿Por qué? Porque los elementos que deberían de tener, que los autentifican como alguien con autoridad de parte de Dios, no los tienen. Y tienen que convencerte de que cuando ves que no los tienen, tienen que convencerte de que tú estás mal y no ellos. ¿Verdad? Porque veías algo malo y a mí me preocupaba. Hijo, eso. Yo mejor no me meto. Ay, Dios, ¿para qué veía? ¿Por qué tenía que ver eso? Yo quiero estar en paz con todos. ¿Por qué? Porque saberle algo implicaba que tú lo estabas juzgando y podías revelarte a su autoridad. Y fíjate cómo su falta de atributos bíblicos quieren convencernos de que es nuestro problema. ¿Verdad? ¿O nomás a mí? Entonces podrás engañar a mucha gente, pero a un cristiano bíblico está bien difícil. Porque te va a tener paciencia. No, yo soy un verdadero maestro. Está bien, está bien. El trigo y la cizaña se parecen mucho. Dejemos que pase el tiempo. Y se va a manifestar con lo que... Oye, pero tu doctrina no es... Me equivoqué, dame chance. Está bien, pero tengo paciencia y me voy a esperar a ver quién eres. Entonces, ¿podrán levantarse falsos maestros? No van a durar mucho. Sí, todos hacemos la parte que nos corresponde. ¿Cierto? Bueno, entonces, yo creo que cuando hablamos de te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, tiene que ver con nuestra responsabilidad. Y por favor, nunca dejen de demandarla de cualquiera que los pretenda dirigir como rebaño del Señor. Ni a mí, ni a nadie más se debe de tolerar errores deshonestos, frutos que no corresponden, formas de vida, estilos de vida que no son dignos de imitar. Así que te imaginarás el peso que recae encima de todo aquel que quiera ser obispo de una congregación. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mientras les leo algo que leímos en Filipenses 2, 12 al 13. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Lo mismo que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Así que aquí queda claro que aquel que se esfuerce y se ejercite, a pesar de que no quiere y lucha consigo mismo, fue movido por Dios para hacerlo. Y ahí es donde muchos nos confundimos, ¿verdad? ¿Es Dios quien me tiene que mover a hacerlo?
aunque no tengo ganas, o debería tener ganas para hacerlo ya que Dios me mueve. No, es al revés. Yo me esfuerzo por seguir adelante y cuando veo que estoy perseverando, entonces me doy cuenta que el Espíritu Santo me movió. Porque es imposible que lo haga de mi propia voluntad. Entonces, saber que el Espíritu Santo nos ha movido es la consecuencia, es la conclusión. No es decir, pues aquí estoy hasta que me mueva el Espíritu. Eso es un error. Entonces, hagamos la parte que nos corresponde. Pablo le dice a Timoteo, alguien que tiene una autoridad en la iglesia, tiene que poner orden. Pero esa autoridad, como lo vamos a ver en Tito, y en Pedro y en Judas, no nada más recae sobre los dirigentes, sino en toda la congregación. Yo no sé si tú te has sentido sin ganas, si viene el frito y en domingo no dan ganas de levantarse. Vienen las fechas decembrinas, empiezas a agarrar compromisos. Yo quisiera que entendieras esto antes de que pase, para decirte como en la Biblia dijo. Dios dijo, te advertí antes de que sucediera. No cometas el error de descuidar tu santidad por compromisos familiares. Es una tendencia año tras año en árbol plantado. Se acercan las fechas en las que la gente se empieza a desaparecer. Como que les importaba mucho y luego no les importa. No, es que tengo que comprar esto, tengo que comprar lo otro. Me salió esto, me salió lo otro. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo pones un compromiso arriba de otro? Ejercítate. Oblígate a perseverar. Si realmente reconoces que tienes doctrina correcta, no entiendo por qué muchas veces dejan el congregarse como algo secundario o terciario. Hagamos la parte que nos corresponde. Hay mucha necesidad. Tú no sabes la cantidad de gente que te está viendo. Eres un cristiano rebelde o satánico ahorita quizás. Cuando venga el problema y la confusión y se revele quiénes son allá, van a andarte buscando. Tú dijiste, nadie te creyó, pero ya lo vi. Enséñame. Y tú, pues, no, pues ve y habla con Hernán. Que la canción. Qué pérdida de tiempo. ¿Verdad? Entonces, aquellos que saben que no se han ejercitado como debieran, digámosle a Dios que primero nos perdone, ¿no? Por negligentes. Y segunda, que cuando pongamos nuestro empeño, ponga el querer como el hacer. Es muy difícil empezar, pero una vez que ya agarraste vuelito, las cosas se facilitan. Cuidémonos a nosotros y lo que enseñamos, ¿ok? Para salvarnos a nosotros mismos y a los que nos oyen. Vamos a orar. Señor, queremos primero pedirte perdón. Estamos muy agradecidos, pero también arrepentidos. Aquellos de entre nosotros que reconocen que no se han ejercitado como deben, que no nos hemos ejercitado como debiéramos. Aquellos que luchaban porque no tenían ganas, porque no se sentían animados, porque tienen muchos problemas y pensaban que quizás tú los habías desechado o ya no los amabas como antes. Perdónanos por lo ignorantes que hemos sido, porque teniendo la Escritura en nuestras manos no la hemos escudriñado. Perdónanos por todas las veces que estuvimos esperando que tú nos movieras en lugar de hacer la parte que nos corresponde para poder ser movidos por ti. Perdónanos por todas las buenas oportunidades que desaprovechamos para aprender, para estudiar o para hablarle a alguien que buscaba doctrina bíblica. Perdónanos por la negligencia que hemos permitido que nos inunde muchas veces, al grado que llegamos a desconfiar o a tener dudas en cuanto a la salvación y lo que has hecho con nosotros. Pero te damos gracias porque nos permites verlo. Te damos gracias porque nos permites ser acusados por la conciencia. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos muestra el camino correcto y nos deja en evidencia, sabiendo que estábamos mal. Sabemos que tu Escritura dice que solo disciplinas a tus hijos. Gracias porque no nos has dejado hacer nuestros propios pensamientos.
Gracias porque no nos entregaste a nuestras propias decisiones. Gracias porque tuviste misericordia y paciencia de nosotros y estamos perseverando por tu gracia. Así que, Señor, concédenos poder cuidar de nosotros mismos, de nuestra conducta, de la forma en la que hacemos las cosas. Que no tratemos de convencer a nadie simplemente diciéndole que está mal o tratando de asumir autoridad. Que podamos ser ejemplo en todo a aquellos que te buscan. Que podamos ser bíblicos, que leamos la Escritura y enseñemos y animemos de forma bíblica. Que todos puedan ver, aunque estén en nuestra contra, que cada vez progresamos, cada vez nos parecemos más a ti, cada vez entendemos más cosas, para que, si es tu voluntad, les concedas ver el error en el que se encuentran, si son ovejas tuyas, pero están descarriadas, que por medio de nosotros puedan escuchar el Evangelio bíblico para que dejen de estar siendo guiados por personas ciegas. Así que, Señor, en tu misericordia te agradecemos porque sabemos que somos perdonados, porque Jesús pagó nuestras deudas y sabemos, Señor, que tú no le niegas tu Espíritu a quien te lo pide. Perdónanos por todas las veces que hemos callado la voz del Espíritu y hemos tratado de ocultarla porque no queríamos hacer lo que nos pedía. Concédenos ser débiles ante tu llamado en el sentido de que no haya forma en que podamos resistirnos. Concédenos, como dice tu Escritura, un corazón de carne, no de piedra, que pueda ser sensible a tu voz. Y sobre todo, concédenos el privilegio de ser usados por ti. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Levante su mano. Me ayudan con el micrófono, por favor, nuestros bellos edecanes. Creo que era en primera de Timoteo 4:8, decía algo así como que la piedad tenía una promesa en esta vida y en la venidera. Sí. ¿Qué promesa es? Bueno, en la venidera queda claro, ¿verdad? Pasar la eternidad con Dios. En esta vida yo creo que Pedro le dijo a Jesús, y yo que he dejado todo, ¿a mí qué? Y dice que aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, mujer, todo, recibirá 100 veces más en esta vida y en la venidera. Ahora, no significa que vas a recibir 100 casas, ¿verdad? Sino, según las palabras de Pablo y Pedro y todos, el honor máximo es un ser siervo de Jesús. Así que si tomamos la perspectiva bíblica, una casa, el valor de una casa o de un amigo no se compara con el valor de ser usado por Dios, ser atribulado por Él y ser instruido por Él. Así que cuando Jesús te dice que te dará 100 veces más, habla de valor, no de cantidad de cosas que dejaste. Y el mayor valor que podemos tener en esta tierra, Jesús dijo, es la perla de gran precio. Es el tesoro escondido en un campo, que vendes todo lo que tiene por comprarla o vendes todo para comprar el terreno donde está el tesoro. Entonces el máximo valor que hemos recibido en esta vida es poder conocerlo, ser guiados por Él y ser usados por Él. Entonces ahí la palabra piedad no se toma literal así como por decir ser piadoso, o sea, piedad entonces en el original es otra cosa. Es que depende de nuestro idioma, ¿verdad? Porque ya ves que en inglés alguien piadoso, ¿cómo es? Godly, alguien de Dios, algo así, que en nuestro vocabulario no tiene sentido. Cuando vamos al original y entendemos que es el movimiento o la acción interna hacia las cosas que Dios le agrada, es alguien en santidad, alguien piadoso. Pero en nuestro lenguaje esa palabra no tiene como que otro significado, ¿no? Tiene que con ayudar a los pobres o perdonar al que te ofendió, que puede ser cosas que a Dios le agraden, pero no se limita solo a eso. No me quedó muy claro lo de ejército de la piedad. Si la piedad significa una respuesta interior de alguien a Dios, ¿cómo la ejercitas? ¿Cómo haces eso? ¿O es para ti o para hablar con otros o no entiendo? Bueno, ejercitarme tiene que ver con el ejemplo de los atletas, ¿verdad? Yo me esfuerzo en algo, en hacer aquello que es motivado internamente a hacer lo que Dios agrada. Si tú tienes el Espíritu Santo, eres movido a lo correcto. Siempre el cristiano, o podamos decir, nunca un cristiano va a pecar sin saber que pecó. No sé si me explico. El que tenga el Espíritu Santo y hace algo malo, jamás lo va a hacer inocentemente, porque el Espíritu Santo le va a hacer claro que aunque no entienda bien por qué, eso está mal. Entonces, al revés, el Espíritu nos guía a todo lo bueno. También vamos a ser movidos hacia las cosas buenas,
como por ejemplo orar, leer, congregarte, que son las cosas más básicas. Entonces, todo mundo sabe que tiene que leer, tiene que orar y tiene que congregarse, y como quiera no lo hacen. Entonces, el ejercicio tiene que ver en aquello que somos movidos a hacer. Ponte a leer, ponte a estudiar, a orar, a venir y poner tus dones al servicio de los demás, y eso implica un esfuerzo de tu parte. ¿Sí me explico? Entonces, ejercitarnos en eso es esa parte de nosotros que nos tenemos que obligar a hacerlo porque sabemos que es lo correcto. Ok, muy claro. Otra pregunta. Hablaba también que a Timoteo le impusieron las manos. Ujú. ¿Cómo se aplica hoy eso de imponer manos? Porque está muy tergiversado eso. Bueno, más adelantito también dice que no imponga las manos con ligereza. Yo sé que para muchos cristianos eso implica que vamos a orar por él o te impongo manos para que recibas. No tiene nada que ver con lo que la Escritura dice. Podemos ver que en aquellos tiempos, tanto los 7 que sirvieron a las mesas, como Pablo cuando hablaba de encomendar a alguien, como estrecharle la mano a Pablo y saludarlo, en cuanto a los apóstoles, de reconocerlos como iguales, imponer las manos sobre alguien era como reconocer que éste fue llamado por Dios para algo. Entonces, por ejemplo, si fuésemos a nombrar a un anciano y la multitud no lo permitiera, mínimo los que estén ancianos tendrían que imponer manos sobre él en señal de compañerismo, de que estamos en la misma doctrina. No tiene nada que ver con manifestaciones espirituales o cosas. Cuando dice que recibió un don, cuando se le impusieron las manos, no necesariamente implica que pasó alguna especie de descontrol, ¿verdad? O que cayó al piso. La Biblia no lo dice. Más bien, cuando eres encomendado a algo, como el caso de Timoteo, Dios capacita al que llama y nos deja ver que no se escogió necesariamente porque él ya estaba listo, sino que se reconoció que Dios lo enviaba y Dios lo capacita para ir. Entonces, según el contexto que tenemos histórico y de lo que la Biblia nos habla en varios pasajes, tiene que ver con el reconocimiento o el nombramiento de alguien en la iglesia. Ok. Perdón, ¿alguien más? Sí, pero con ese mismo tema, la palabra que viene ahí dice profecía. Sí. ¿Cómo se aplica ahí? Bueno, la palabra profecía es hablar antes de, ¿verdad? Si alguien es profeta de Dios, va a decir algo de parte de Dios antes de que suceda, ¿verdad? Si lo dice después, ya no es profecía. Entonces, tenemos dos opciones. Los profetas son nombrados como ministerios en la iglesia, ¿verdad? Un ministerio. Y hablar de parte de Dios, lo antes dicho, tiene dos ramas. Un evento futuro o lo que ya está escrito, que es lo que Dios ya dijo. Entonces, si mediante profecía le impusieron manos, puede referirse, aunque no se especifica, a algún evento futuro, algo que sucedería en cuanto a Timoteo, como Agabo, hablando de la hambruna que iba a venir a Jerusalén antes de tiempo, o puede ser algo escritural que se le encomendó a Timoteo, y que en ese momento, al encomendarse algo escritural, algo antes dicho por Dios, recibió el don. Perdón, no tiene que ver con el discernimiento del Espíritu, de lo que nos has enseñado, que es ver, vislumbrar las intenciones de las personas y todo esto. ¿No va relacionado de alguna manera? Pues la profecía no necesariamente, ya que se pudiese profetizar un evento como una hambruna, no tendría que ver con discernir a alguien. No, me refiero personal, a la persona, como para el nombramiento de algún, estamos hablando de obispos, ancianos y todo en este tema. Entonces debe de haber de alguna manera alguien que discierne, ¿no? O alguien que de parte de Dios, porque dice que quien nombra es el Espíritu Santo. Por eso, por la palabra profecía, estoy tratando de ligarlo. Pudiese ser que alguien con el don de discernimiento de espíritus pudiese detectar algo en una persona, pero no es algo indispensable, ya que la Biblia describe los requisitos. Si hay requisitos para obispos y diáconos, entonces algo sobrenatural no sería indispensable para nombrarlo. ¿Me explico? No tenemos que depender de que haya alguien con un don de discernimiento para que nombre a alguien, si ese alguien que va a ser nombrado tiene los requisitos bíblicos. O sea, yo lo digo porque dice que el cuerpo está algunos constituirá maestros, apóstoles, profetas y evangelistas. Entonces, Maestros. A eso me estoy refiriendo. ¿Quién es o cómo es que disciernen los ancianos quiénes son y cada uno? Digo por todo esto de la enseñanza y todo lo que estamos viendo ahorita. Sí. Yo quizás pudiese hablar más claro del caso de los maestros. ¿Cómo tendríamos que tomar el ejemplo de Jesús, por ejemplo? ¿Qué hacía la gente o cómo reaccionaba la gente cuando Jesús les enseñaba?
Decían, este enseña como quien tiene autoridad. Y la palabra griega para autoridad es unción, haber sido encomendado. Entonces, cuando alguien con el don de ser maestro dado por Dios, la gente percibiría que según la palabra griega didaskó es provocar que aprendan. Entonces, cuando alguien va a enseñar algo y asegura que Dios lo capacitó para enseñar y lo mandó a enseñar, debe hacernos aprender. ¿Me explico? Ok, sí, entonces tiene que estar confirmado en este caso por el pueblo, por los oyentes, que realmente tiene el don de la enseñanza o el don para el evangelismo. Son dos casos. Por ejemplo, cuando se nombraron a los 7 que servirían las mesas, los apóstoles pidieron el nombramiento y la gente entre ellos reconoció quiénes estaban llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y los apóstoles les nombraron las manos. La responsabilidad de determinar a alguien viene del obispo, del anciano, pero toda la iglesia participa en determinar si el tal individuo realmente tiene lo que debe tener. Eso es importante para poder cumplir el concepto de que Dios le habla a todos, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? No hay que porque están en una posición ya de alguna manera ya detentan la verdad, ¿no? Porque si no, ¿cómo haríamos esto, verdad? Eso ya sería misticismo, ¿verdad? Exactamente. Si yo soy el único que puede ver quién tiene dones, ya estamos descarriados de lo que la Escritura enseña. Y aquí, ¿alguien ha percibido quién tiene dones o cómo llegar a ser esa iglesia? O sea, cómo pasar de la enseñanza a que la práctica realmente se dé algo. Okay. Porque la enseñanza puede ser buena, pero la práctica no estamos alcanzándolo. Claro. Aquí el punto es partes de las personas que tienen el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo vas a ser guiado todo lo bueno, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo te repartió dones, te va a poner poco a poco o te va a inclinar hacia esas áreas donde Él te va a usar. Entonces, no se trata de que nosotros identifiquemos al que está, sino que el Espíritu Santo mueve al que Él quiere usar. Entonces, si quisiéramos encontrar entre nosotros quién es evangelista, no habría necesidad de que yo me ponga a buscar en cada uno de ustedes, sino como los apóstoles dijeron, entre ustedes se escojan 7 varones llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Tendría que ser algo evidente a todos que este es un evangelista. Siempre está al tanto con los no creyentes. Los no creyentes tienen alguna forma de que se sienten a gusto con él, no siempre. Hay algo que lo identifica como evangelista, así que no tengo yo que andar descubriéndolos. Tienen que estar en evidencia. Y cuando digamos, hace falta esta área en la iglesia, determinen quién, es porque no confiamos en una democracia donde la iglesia decide, sino que van a poner como posibles candidatos a aquellos que han visto que son usados por Dios en esa área. O sea, para todos, para todas las posiciones, ¿verdad? Dentro de la iglesia. O sea, tienen que dar fruto. Claro. Si el fruto no es de acuerdo a la posición, ¿qué se hace? Según la Escritura, se tiene que aplicar Mateo 18. Se habla personalmente con el tal, ¿verdad? Pero cuando son ancianos no es de esa forma, es público, ¿no? No. No puedes brincarte el proceso de Mateo 18 sin hacerlo primero personal, ¿verdad? Es personal, luego con testigos, luego se dice a la iglesia y luego se expulsa. En el caso de un anciano que haya cometido un error, imagínate, estaba platicando un anciano con alguien y le dijo algo ofensivo. ¿Tendríamos que pasar aquí al anciano enfrente y regañarlo ante todos porque dijo algo que provocó que se ofendiera? Entonces, no amerita ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa si una persona lo vio con una mujer que no es su esposa? ¿Eso implica que debiéramos pasarlo aquí al frente, sí o no? Pues no sabemos qué andaba haciendo primero. Bueno, imagínate tener una forma en que nada más podría estar con su esposa, pero es otra mujer. Ok. Ahora, ese es un tipo de error mucho más grave que descalifica al anciano, porque en cuanto al dominio propio básico y saber gobernar a su casa, no lo cumple. Así que al descalificarlo, tienes que enterar a toda la iglesia de tal descalificación. Puede ser que el anciano se arrepiente y pida perdón, entonces públicamente tendría que pedir perdón. Si no se arrepiente y no pide perdón, pues es expulsado. Pero el caso es que no todos los pecados son, vamos a ver más adelante que Pablo le dice a Timoteo, algunas personas cuando las investiga su pecado no sale a la vista, sino hasta después de tiempo. Y hay otros que es evidente. Entonces ahí hay que aplicar un criterio
Si una persona se ofende por algo que dijo un anciano, hay que asegurarnos primero que no haya sido una ofensa intencional del anciano. Puede ser malentendido. Y Jesús en su sabiduría dice, arréglenlo ustedes dos. Si ahí se arregla, no hay por qué decir, a ver, este anciano dijo algo y fulano lo entendió mal y para que todos sepan, ¿no? Ahora, si hay otros testigos y el anciano sigue aferrado, bueno, entonces ya le damos otro trato por ser una persona que es ejemplo para los demás. Ese es el punto del que estoy hablando. O sea, para detentar esa posición, primeramente debe de serlo. O sea, no, ¿cómo vas a llegar a que vas a andar en situaciones primarias o secundarias cuando tú estás se supone que si eres electo o elegido por el Espíritu de Dios y Él te está ministrando, pues ya no tienes ese tipo de problemas primarios ni secundarias. O sea, estarías por encima de lo básico. O sea, ¿cómo es entonces que cómo le haces como si tú ves clara la evidencia de que no es obispo, que no es anciano, que no es nada? ¿Cómo se hace para llegar a hacer los cambios dentro de nosotros que queremos ser bíblicos? Por medio de la confrontación. No puedes avanzar sin confrontación. La persona que lo ve tuvo que haber hablado con él, tuvo que haber pasado por ese proceso. De otra forma no se puede avanzar. Entonces implica la participación de toda la congregación, que aquellos que hayan visto algo que descalifica a un anciano no se queden callados. Hablen con él. Si ven que insiste, tienen que traer testigos y seguir con el proceso. Pero no puedes simplemente decir, ya lo vimos, expúlsalo. No, es que yo me refería más allá. Yo pienso que el Espíritu de Dios, y creo que tengo sustento de lo que estoy hablando, bíblico, de que Él es el que elige, de él es el que nombra. ¿sí? Claro. Y yo creo que el Espíritu de Dios pues no se equivoca, porque es Dios. Ah, ok. Entonces, ¿cómo es posible que estemos en la posición hablando de que vamos a pasar por un proceso de Mateo 18 si el Espíritu de Dios eligió a tal o cual persona para ser el anciano? ¿Me puedes explicar eso? Porque eso es lo que no logro captar. Ok, tú estás diciendo que si el Espíritu Santo nombró a Pedro como apóstol y pastor, ¿ya no se puede equivocar Pedro? No, estoy diciendo que el Espíritu Santo va a sostener a Pedro. Ah, pero va a caer algunas veces. Desconozco cuántas veces caería Pedro, porque todo el mundo habla de negaciones que Pedro no ha dado, ¿no? Existiría la posibilidad, al ser un ser humano, existe la posibilidad de que el Espíritu Santo lo haya nombrado y aún así cometa errores graves. Sí, sí existe la posibilidad. Entonces, ¿cuál es el problema de decir que si el Espíritu Santo lo nombró, si queda descalificado en algún momento, significa que el Espíritu Santo se equivocó? No me fui a ese punto, me fui al punto anterior. O sea, ya brincaste dos escalones. ¿Cuál es el punto anterior? El punto anterior es donde, ¿cómo llegas a determinar que el Espíritu Santo tiene para tal o cual posición a una persona? Te repito, están los requisitos bíblicos. ¿Me explico? Si alguien tiene el Espíritu Santo, ¿qué esperas? ¿Cómo esperas que se comporte esa persona? Pues con los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sabes que el Espíritu Santo lo está poniendo en un lugar? Y si no los tiene, no lo puso el Espíritu Santo. Claro. Ah, está bien. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, acá. Ah. Todo largo. Ya. En cuanto a la palabra piedad, también se puede traducir como devoción, y creo que devoción a Dios, creo que la podríamos entender mejor. Ejercítate en la devoción a Dios. Sí, vi una posible traducción. En mi experiencia no la usé porque para mí tú puedes ser devoto de un santo. Lo dice devoción a Dios. Bueno, sí, pero la palabra devoto, devoción en sí misma, desde mi personal punto de vista, no creo que explique claramente cómo tiene relación con Dios. Puede ser devoto a muchas cosas y opté por no mencionarla, pero es válido. Se puede traducir como devoción, como piedad, como mencionó Karen. O espiritualidad. Según el original tiene que ver con la inclinación a hacer lo que a Dios le agrada. Y puede aplicar distintos calificativos o palabras para describirla. No habría ningún problema con eso. ¿Alguien más? Nadie.